escritor español Miguel de Cervantes: a la justa petición siempre favorece el cielo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, quiero que mis padres me entiendan. ¿Qué más quisiera yo, mija? Querer entenderlos a todos. Pero yo tengo miedo. Buenas tardes. ¿Cómo están? No bien. ¿No están bien? No. Caballero, pero cada día se ponen jóvenes los litigantes. ¿Qué edad tú tienes? 13. ¿Y tú? 12. Bueno, ¿y ustedes son sus padres? ¿Y le dieron permiso para que ellos entablaran esta demanda? Sí. Pues para adelante, vámonos. Destin y William, ustedes son los demandantes de este caso. Sí. Explíquenme de qué se trata la demanda de ustedes y qué están pidiendo para resolver el miedo ese que tienes tú. Nosotros pedimos que mi mamá y mi papá vengan a vivir aquí en Miami para salvar a mi hermano. Para salvar a tu hermano. Sí. Pero tú dices a este hermano. No. Ah, hay otro hermano. Sí. ¿Y cuántos años tiene tu otro hermano? 10. ¿Sí? ¿Y qué le pasa? Tiene problemas en la cabeza. Tiene Mental. problemas en la cabeza. Mental. Mentales. Sí. ¿Y cómo ustedes saben eso? Con más tiempos que coge muy bravo que nosotros. Hay veces que coge muy bravo con un cuchillo porque se mata a nosotros y todo eso. O sea, ha cogido cuchillos y ha tratado de hacerle daños a ustedes. Sí. ¿Dónde viven ustedes? En Los Cayos. En Los Cayos, aquí en Los Cayos de la Florida. Sí. ¿En cuál cayo? Marathon. Ah, Maratón, que ese es el cayo que está antes de Cayo Hueso. Vamos a explicar un poquito porque aquí nos ven de todos lados del mundo. Los Cayos están un poquito lejos de aquí de Miami, ¿verdad? Sí. Cuéntame tú qué pasa, a ver, que te veo muy nerviosa. Porque yo quiero que mi hermano que sale bien. Espérate, ven, vamos a sentarnos tú y yo, ustedes dos conmigo aquí. Que yo quiero entender bien qué es lo que está pasando aquí. Y yo sé que les puedo preguntar a ustedes, pero tú siéntate tú allí, siéntate tú aquí conmigo. Ok. Primero que nada, ustedes son muy valientes, los quiero mucho porque la gente valiente resuelve mucho los problemas de la vida. A ver, ustedes tienen un hermanito que tiene 10 añitos. Sí. Ustedes viven en Los Cayos, que es un lugar que está retirado de aquí. Sí. Ok. Explícame qué es lo que pasa, ¿por qué te quieres mudar aquí a Miami? Porque mi hermano, allá no hay doctores que lo pueden ayudar, no hay escuela para ir ahí, pero aquí sí. Oh. ¿Y él va a la escuela allí? Sí. ¿Y qué ha pasado en la escuela? Un vez cogió... un niño dijo mala palabra a él. Cogió una tijera y tiró la tijera a él. ¿A un compañero de la escuela? Pero estaba más grande que él. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Estaba diciendo como mala palabra. Mi hermano tenía cuchillo en La tijera. Tijera en la bolsillo. Cogiólo. El niño dijo mala palabra. Y tu hermano le clavó en la tijera. Sí. ¿Y qué le hicieron a tu hermano en la escuela? Se quitó de la escuela. Lo botaron de la escuela. Lo echaron. Ok, muy bien. ¿Qué pasa? Cuéntenme qué es lo que pasa. Frankie, desde los 4 años yo noté que el comportamiento de él no era normal como mis otros 2 hijos. Él no le gusta salir de su cuarto. No le podemos apagar su televisor. Siempre desde chiquitico habló. ¿Por qué no pueden apagarle el televisor? Porque él dice que escucha voces y que cuando tiene el televisor prendido las escucha menos. Oh. El televisor, si se rompe o aunque tenga algún problema, yo tengo que salir de la casa corriendo
a comprar otro televisor. Para que él no escuche las voces que él escucha. Para que él no escuche las voces. Ni durmiendo se le puede apagar el televisor. Dice que escucha voces. Camina por dentro de la casa solo. Como un duende por dentro de la casa. Y hablando y cantando solo. Pero vea, eso desde los 4 años. Desde los 4 años. Y ya tiene 10. Sí. Ok. ¿Y no lo ha llevado nunca a un médico, un psicólogo que le haga una evaluación? Ese es el problema. Lo hemos llevado a varios psicólogos. Uno al primero me dijo de que lo que estaba era malcriado, que necesitaba 2 nalgadas. El segundo me dijo de que estaba muy chiquito para etiquetarlo. Para ponerle como... Como usted. Sí. Esquizofrenia y ya queda etiquetado para toda una vida. Pero no le están dando tratamiento. No le dan tratamiento y el seguro médico que tiene no cubre tiene cobertura ningún tipo de tratamiento que se le pueda dar mentalmente. Bueno, si no hay un diagnóstico, es difícil darle un tratamiento. Primero tiene que haber un diagnóstico de un médico capacitado que diga, este niño tiene tal enfermedad, para que entonces el seguro pueda cubrir. Ningún doctor quiere darle un diagnóstico porque supuestamente está muy chiquitico. ¿Y por qué ustedes no se mudan a Miami, como dicen los muchachos? Es muy difícil empezar. Nosotros hemos vivido toda una vida en Los Cayos. Es muy difícil empezar de cero y tenemos una vida estable en Los Cayos, los trabajos. No podemos recoger todo y decir, ojalá fuera tan difícil que yo mañana encontrara un trabajo y decirle a mis hijos, nos vamos para Miami para poder ayudar a su hermanito. Ok. ¿Es verdad lo que dicen estos niños, que él es capaz de hacerles un daño físico? No me contestes ahora. Quiero que me contestes después del receso y me cuentes alguna anécdota de algo de agresión que pueda haber ocurrido con Frankie. Regresamos después de este corto receso. No se vayan.